Muy buenas, aquí estamos otra vez para contaros cosas de emociones. Hoy vamos a hablaros de emociones y medicina tradicional china. Veréis, las emociones en la medicina tradicional china no tienen tan mala fama como nos han hecho creer. Las emociones son una parte del procesamiento de información y así se entiende en la medicina tradicional china. Lo que ocurre es que en determinados contextos, determinadas maneras de tratar las emociones, lo que produce es bloqueos en esas emociones, ¿vale? Esos bloqueos pueden ser a nivel de lo que en medicina china se llama alma corpórea, alma etérea, bueno, palabrejas de la medicina tradicional china. Pero existe algo de la medicina tradicional china que a nosotros, a María y a mí, nos ha sido muy útil en la práctica de la psicoterapia, que es tener en cuenta la ubicación de las emociones, de las señales corporales de las emociones. Veréis, os puede ser muy útil porque hay mucha gente, nos pasa muy a menudo en consulta, incluso a veces en clase de tai chi también, a veces con el alumnado, hay veces en que parece que sabemos qué es lo que sentimos y no lo sabemos. Imagínate que supieras que la ira se nota en la tensión de trapecios, se nota en la tensión mandibular, se nota en tensión de cefaleas laterales. Imagínate que se nota incluso en la tensión de los músculos oculares. La visión muy centrada, poco periférica, es muy propia de estados de alerta similares a la ira. Se nota en los antebrazos. Está preparada la respuesta de lucha. Se nota incluso a veces la tensión en los muslos, porque está preparada la respuesta de huida, aunque sea propia de la ira también. Estas señales, si las tenéis, pueden ir acompañadas a veces de sensación de boca amarga, de picor de ojos, lo cual indica que el ascenso de yang de hígado está siendo considerable, quizás por insuficiencia de yin o quizás por bloqueo de chi. Es decir, emociones que producen un ascenso de sangre hacia la parte alta del cuerpo, y esa permanencia de la sangre en la parte alta del cuerpo puede producir todo esto. Puede producir vértigos por acumulación de sangre en el suboccipital, la musculatura suboccipital. Todo ese tipo de cosas van asociadas a la ira y emociones similares. Ira, frustración, rabia, que en sí mismas como emociones no son malas. Son un problema si tú, consciente o no conscientemente, las bloqueas, luchas contra ellas. Entonces sí se convierten en un problema. Otra de las emociones que se perciben con mucha intensidad habitualmente, no porque estemos especialmente mal, sino porque es lo natural estando vivos. Cuando yo hacía las prácticas de medicina tradicional china en la clínica Guanamén en Madrid, al doctor Chen, a uno de los doctores Chen con los que estuve practicando, cuando los pacientes le ponían las agujas y al llegar la sensación de chi decía, ay, 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 me duele, él decía, porque estás vivo. Si estás muerto, no duele. Pues con las emociones es igual. Tenemos emociones porque estamos vivos. Cuando estemos muertos, en principio, que sepamos, no disfrutamos de esas emociones. Vale. Otra de esas emociones es la tristeza. La tristeza produce una sensación de opresión en el tórax que puede alarmar incluso, porque es una sensación que parece que no tienes fuelle, que no te llena el aire, te invita a hablar con poquita voz y además tira del conjunto de la energía para abajo. La tristeza, que es la emoción asociada a las pérdidas, a los cambios, a la evolución, que te hace consciente de que algo lo tenías y ya no lo tienes, se suele notar así, la opresión torácica. A veces la opresión torácica, por experiencia clínica, especialmente en el eje, la opresión torácica puede ir asociado al sentimiento de culpa, os lo hemos contado en algún otro sitio. Ese sentimiento de culpa, que en la cultura oriental, por ejemplo, no es típico de ellos, pero la cultura occidental sí está muy desarrollado, va asociado a una necesidad sensata o no sensata, lo mismo da. En el mundo de las emociones la lógica poco tiene que aportar. Una emoción, la culpa, que te invita a decir lo siento, a ponerte en contacto con un lo siento.
sea culpa tuya o no, sea responsabilidad tuya o no, esta sensación te está invitando a contactar con tu lo siento. Así que cédele un espacio y abrázala. Hay un punto, una zona debajo de la apófisis del esternón que está muy estudiado en psicología. Es lo que se llama punto de evitación o aceptación experiencial. Ese punto, esa zona, aquí en la boca del estómago, que la gente suele denominar angustia o cosas parecidas, ese punto, esa zona, que se suele vivir como si alguien hubiera metido un puño por aquí y no lo sacara, o como si alguien estuviera por dentro agarrándote las entrañas. Lo que te está indicando es que hay una fuerte pelea, hay una fuerte resistencia contra cualquier otra emoción. Y hasta que esta sensación de la boca del estómago no sea aceptada, no sea abrazada por ti, las otras sensaciones no se van a hacer explícitas. Y claro, esto ocurre muchas veces porque queremos ser muy lógicos, entonces decimos, en esta situación concreta, en esta situación de enfadarme con alguien a quien quiero mucho, por ejemplo, y que no me ha hecho nada, pero eso que no ha hecho me enfada, y me enfada porque me enfada, no enfada porque yo tenga razones para que me enfade. Tengo esta emoción, me enfada por mi aprendizaje emocional, por una serie de circunstancias, me enfada. La parte de mí que no quiere estar enfadada porque sabe que así peligra sentir y tener el reconocimiento de los demás, va a decir no debes sentir eso. Es como se traduciría, ¿verdad? Pues ese no debes sentir eso se expresa en la boca del estómago. Bien porque se percibe peligroso, bien porque la soberbia humana, que es muy tonta, nos lleva a querer elegir si las cosas tienen que ir de una manera o tienen que ir de otra, y metemos la pata. Así que más vale dar la bienvenida en el punto de evitación experiencial, más vale dar la bienvenida a todas esas sensaciones. Este punto está muy evaluado y está asociado a diferentes tipos de lo que luego podrían ser diagnósticos psicopatológicos. Que nos interesan los diagnósticos psicopatológicos, nos interesa mucho más saber qué es lo que le ocurre a la gente y cómo puede hacerlo evolucionar. Se suele sentir como un descenso también, como un descenso de la capacidad incluso de sostener sobre las rodillas el cuerpo, también como un descenso o como un movimiento. Hay mucha gente que lo refiere como si tuviera serpientes aquí metidas por dentro, como si tuviera anguilas, como si tuviera electricidad que se mueve en toda la zona abdominal. El miedo suele mostrarse así, suele ser la manera más natural de mostrarse. El miedo indica que estamos percibiendo algún peligro. Volvemos a la misma. La mente racional te puede decir que no es peligroso eso que tú estás viendo ahí, pero por algún motivo, por tu aprendizaje, por circunstancias diversas, tu emoción te está avisando que para ti sí es peligroso. Por lo tanto, lo mejor que puedes hacer es ir a esas sensaciones y, por incómodas que sean, darles la bienvenida y permitir acabar con la lucha y permitir que crezcan dentro de ti. Verás cómo lo que te cuentan es algo interesante. Otras veces lo que sentimos lo sentimos debajo de las costillas y en los costados. Es esa sensación constrictiva de sentirse encarcelado, esa sensación de que necesitas romper cadenas. Es una sensación que muchas veces va unida a una sensación en la garganta, que se puede llamar globus, se puede llamar hueso de ciruela, dependiendo de dónde la encontréis. Una sensación, no tenéis nada, pero es como si tuvierais algo ahí que no baja ni sube. En clínica es muy habitual encontrarlo a palabras que se desean decir pero que aún no se han dicho. Entonces es esa doble constricción de estar como encarcelado y a la vez tener esa opresión ahí que no te deja libremente expresar lo que necesitas expresar. ¿No? Pero también hay sensaciones expansivas, por ejemplo en el tórax, cuando se percibe una cierta alegría, se percibe una sensación expansiva, se suele referir como una sensación luminosa, una sensación que te permite llenar de aire, que te eleva y que te pone en conexión con la vida, con la ternura, con la alegría de vivir. Al fin y al cabo, ninguna de todas estas emociones de las que hemos hablado en sí mismas son ni buenas ni malas, y si tuviéramos que elegir podríamos decir que son tirando a buenas, porque siempre que tienen un mensaje positivo para ti. Que son incómodas, que son muy fastidiadas, sí,
Lo son, muchas veces son intensamente, que te pueden llevar a bloqueos si pasas la vida intentando luchar contra ellas, sí. Eres tú el que está luchando contra ellas, te estás metiendo en un lío. La mejor manera de salir de ese lío, de revertir la situación, es permitir a todas y cada una de estas sensaciones que se pongan cómodas, allá donde las sientas. No te preocupes por la interpretación de si son lógicas o si no son lógicas, cuál es la más importante o la menos importante. Eso es lo de menos. Lo único importante es que estás sintiendo cosas y eso que estás sintiendo, por la cuenta que te trae, va a ser muy positivo si te abres a ello y permites que se ponga cómodo dentro de ti. ¿Vale? Mucha suerte.